Eusko Ikaskuntza, a través de su vicepresidencia de Nafarroa, con el objetivo de incentivar la participación de sus socios y también de fortalecer la relación con los ayuntamientos con los que tiene convenio en Navarra, ha organizado un ciclo de conferencias de diferentes ámbitos en varios ayuntamientos de Navarra. Joseba Asirón Sáez inaugurará este ciclo de conferencias, será el próximo 3 de noviembre en Garinoain, con una ponencia sobre la situación del patrimonio histórico artístico en la Navarra rural, la Navarra de la despoblación. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el protagonista, con el ponente de esta conferencia, con Joseba Asirón Sáez. Él es doctor en Historia del Arte, profesor de Historia del Arte en Ikastola San Fermín de Pamplona, también es miembro de Navarralde y también, por supuesto, socio de Eusko Ikaskuntza. Joseba Asirón Sáez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, tú vas a ser el encargado de inaugurar esta serie de conferencias y has escogido un tema que vas a hablar de la Navarra de la despoblación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Navarra? Bueno, lo que está ocurriendo en Navarra es, pues es el final de un proceso larguísimo. Tenemos que tener en cuenta que a mediados de los años 50 del siglo XX se produjo un éxodo rural pues muy importante de los pueblos de Navarra hacia la capital, fundamentalmente, y esto trajo consigo que cantidad de las pequeñas aldeas de toda la zona media y prepirenaica, sobre todo de Navarra, pues literalmente quedarán abandonadas, ¿no? Ahí, fíjate, por dar un dato concreto, entre 1858 y 1981 se abandonaron un total de 79 pueblos en Navarra, ¿no? Y claro, desde 1981 a esta parte es de suponer que la cifra habrá aumentado. Y entonces, pues claro, esto ha dejado pues a aquellos pueblos en una situación pues no solo de abandono desde un punto de vista demográfico, sino que además todas aquellas iglesias románicas y góticas y las casas y los palacios, etcétera, que había en aquellos pueblos, pues han quedado en una situación de abandono. En los otros 50 años que han pasado hasta hoy en día, casi ya 60, pues nos podemos imaginar que todo aquel patrimonio histórico se encuentra pues al borde del colapso, ¿no? Y yo creo que es el momento de tomar decisiones, establecer criterios y poner algún tipo de solución para todo este patrimonio que se nos viene abajo. Uh-huh. Por tanto, estamos hablando de zonas de Navarra que están totalmente abandonadas, que son casi pues pueblos fantasmagóricos. Sí, bueno, hoy en día pasear por amplias zonas de los valles de Lónguida o Izagaondoa, Urraúl, Ibargoiti, Arce, los dos Urraúles, etcétera, pues es encontrarte con un rosario de pueblos pues abandonados o semi-abandonados o en trance de quedar abandonados, y además pues con un desconocimiento total, ¿no? Porque son pueblos que muchas veces ni siquiera conocemos y sin embargo pues albergan, como decía antes, un patrimonio tanto de arquitectura civil como arquitectura religiosa, etcétera, pues impresionante, ¿no? Muchas veces. Uh-huh. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas, las zonas más despobladas? Las zonas más despobladas de Navarra, como te decía antes, seguramente ocupa una franja ancha que arrancaría, por así decir, desde la zona de la comarca de Estella, toda la zona media, pasando por la cuenca de Pamplona y para terminar en los valles más orientales, en los valles pues de cerca ya del Pirineo, en los valles prepirenaicos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues hoy en día el valle de Lónguida, que está situado en la zona pues entre el Lumbier, Aoiz, toda esa zona de las cuencas de los valles prepirenaicos, hoy en día tiene un 25% de la población que tenía en el año 1877, ¿no? Y el valle de Urraúl Bajo, por ejemplo, con unos pueblos pues encantadores, como puedan ser, pues no sé, pues Imirizaldu, Irurozki, etcétera, pues hoy en día justamente alcanzan un 27% de la población que tenían a mediados del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. El valle por ir a un caso extremo, por ejemplo, el valle de Izagaondoa está en torno al 15% de la población que tenía en 1877, al final de la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Por lo tanto, son pueblos que han perdido en torno al 80 y tantos % de su población. Uh-huh. ¿Y las causas para esta despoblación son comunes en todas las zonas de Navarra? Pues, hombre, podemos establecer una fórmula, ¿no? En general podemos decir que al formar parte de una Navarra prepirenaica, pues son zonas que tienen
un relieve bastante accidentado, pues que no es el más propicio para la agricultura mecanizada, por así decir, ¿no? La altitud media de los asentamientos es también bastante alta. A lo mejor los suelos también pues no eran lo más propicio para una agricultura moderna, y luego sobre todo también ha sido muy importante la marginación que han tenido estos valles prepireneicos respecto pues a las iniciativas económicas, respecto a la creación de infraestructuras que fomentaran el desarrollo, etcétera. Para que te hagas una idea, por ejemplo, la única iniciativa que se ha llevado desde el punto de vista de las grandes infraestructuras a estos valles ha sido la del pantano de Itoiz, y en resumidas cuentas de lo que se trataba era de coger el agua y llevarla a otro lugar, y eso sí, pues aquí sumergir una serie de pueblos, ¿no? Al final se destruyeron 6 pueblos para la creación del pantano. Entonces, cuando han venido las infraestructuras, han venido tarde, y además ha sido con el objeto de llevar los recursos a otros lugares. Una vez de haber hecho esta radiografía, ¿no?, que nos demuestra, bueno, pues la despoblación de muchos de los valles de Navarra y de muchas de las zonas de Navarra, es el momento, seguramente, ¿no, Joseba?, de buscar soluciones, ¿no? Este será también un poquito el objetivo fundamental. Claro, yo creo que ahora en un primer momento de lo que se trata es de concienciar, ¿no? De hacer ver y que la gente conozca el patrimonio que está todavía escondido en estos valles, ¿no? En estos pueblos semiabandonados, ¿no? La mayor parte, además tenemos que tener en cuenta que, bueno, al ser pueblos que se abandonaron hace pues en torno a 60 años, pues prácticamente lo que hoy encontramos al llegar a estos pueblos es una fotografía de los pueblos tal y como eran cuando se abandonaron, sin las intervenciones posteriores, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, se trata de un patrimonio interesantísimo. Desde el punto de vista artístico es muy interesante, porque hay una cantidad de palacios góticos y renacentistas, etcétera, muy importante. Las iglesias también, en su mayoría, como no ha habido intervenciones posteriores, pues pertenecen al románico, al gótico, la transición del románico al gótico, etcétera. Y luego, sobre todo, yo creo que nos encontramos ante una carrera contra el reloj, ¿no? O ponemos los medios, o si no, ya literalmente dentro de pocos años podemos decir que nos vamos a encontrar en una situación de no retorno, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que cuando en estas casas y estas iglesias a las cuales les falta un mantenimiento continuado, pues bueno, pues empieza a entrar la humedad por los tejados, se hunden las plantas interiores y ya llega un momento en el que no tienen solución, ¿no? Y esto sí que sería pues dramático, porque como te decía antes, estamos hablando seguramente de más de 80 pueblos de Navarra que están en una situación actualmente de abandono. ¿Hay algún conjunto arquitectónico y patrimonial que ya se haya perdido, que hayamos llegado demasiado tarde, Joseba, y que ya es irremediable? Muchos. Yo, vamos, en la corta perspectiva que yo he podido fotografiar, pues del año 90 a esta parte, pues hay cantidad de conjuntos de casas, etcétera, iglesias que se han venido literalmente abajo. Vamos, en el trayecto de 2 visitas, recuerdo ahora, pues se cayó la iglesia de Villanueva de Lónguida, se hundió, la iglesia de Erdozain hoy en día pues tiene unas grietas que probablemente en cuestión de, pues no sé, en cualquier gran nevada o un invierno especialmente lluvioso, pues se puede venir abajo. Tengo muchísimas imágenes en la cabeza y fotografiadas de casas y de iglesias, ermitas, etcétera, que literalmente se han venido abajo en este último tramo de 15, 20 años, que es lo que yo he podido conocer, ¿no? Y luego, por supuesto, está, lo decía antes, el conjunto afectado por el pantano de Itoiz, que aquello, bueno, pues fue una pérdida irreparable. Se llevó por delante, pues como te decía antes, pues 6 pueblos, de los cuales la mitad de ellos tenían iglesias románicas, la otra mitad eran góticas, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo, en suma, que al ser un patrimonio que no tiene un mantenimiento y que, por así decir, no es de nadie, todo tiene dueño, por supuesto, pero no tienen un mantenimiento, ni los dueños viven allá ni nada, pues está sometido a las mayores barbaridades. Incluso hoy en día la visita de los especuladores y de los saqueadores que llegan a los pueblos y se llevan los materiales, las piedras, las vigas, las maderas nobles, etcétera, los escudos nobiliarios, los arcos con las dovelas labradas, etcétera, pues es un auténtico drama, ¿no? Que para los que lo seguimos de cerca, pues resulta muy doloroso. Una curiosidad, Joseba, ¿cómo has hecho esta investigación de campo, no esta labor de campo? Nos dabas antes una pista, nos hablabas de una cámara de foto, no sé si ha sido calzar
ponerte las botas de monte e ir recorriendo, ¿no? Zona tras zona de Navarra. La verdad es que en un principio surgió la cosa surgió por así decir como por una idea de excursionista, ¿no? Con la cosa esta de que te calzabas la bicicleta de montaña y te ibas a buscar rutas más o menos desconocidas, y claro, toda esta zona pues tiene un atractivo enorme, ¿no? Es una media montaña muy agradable para ir a dar un paseo con la bicicleta y de vez en cuando, pues si tienes alguna inquietud, pararte en un pueblo y sacar unas fotografías, ¿no? Luego de ahí, en un segundo momento sí que es verdad que, bueno, pues cuando inicié el tema de la tesis doctoral mía abordaba el tema de los palacios de Cabo de Armería, los palacios góticos civiles, que hay cantidad de ellos en estos pueblos, y poco a poco pues fue surgiendo la idea. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo que los vas viendo y los vas conociendo, pues te vas dando cuenta de que están en una situación muchas veces dramática, ¿no? Uh-huh. Y antes te decía pues el tema del el abandono y el colapso de los materiales por el agotamiento propio de los materiales, pero es que además hay un auténtico enjambre de especuladores y de amigos de lo ajeno que se dedican a visitar todos estos pueblos con camionetas y camiones, y bueno, pues se llevan todo lo que pillan, ¿no? Desde escudos nobiliarios hasta las piedras de sillería, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo, es una cuestión de sensibilidad y es al mismo tiempo también una cuestión de lucha contra el reloj, porque o hacemos algo o si no, en los próximos lustros nos vamos a encontrar con que ya estamos en una situación de no retorno. Bueno, pues esperemos que no sea así. Esperemos. De hecho, vas a dar esta conferencia el próximo día 3 de noviembre para explicar esto de una manera más detallada. ¿Dónde va a ser exactamente la conferencia, Joseba? Pues va a ser en uno de los valles que han estado afectados por este tema, en la Valdorba y en concreto en el pueblo de... Bueno, todavía está por confirmar si será en Garinoain o en Puello, pero en cualquier caso en la propia Valdorba, en una de las zonas, como decía antes, afectadas por este problema. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Joseba, por atender la llamada de Euskadi Hoy fin de semana, por hacernos un pequeño avance de esa conferencia y también pues por remover un poquito nuestras conciencias en torno a las zonas rurales de Navarra. Joseba Siron Sáez, mila esker por atendernos y hasta la próxima. Eskerrik asko zuei.